Mira, se trata de esto que era una consecuencia lógica que Honduras iba a convertir como un país de transbordo de cocaína procedente de Colombia, de Venezuela, a un país productor, porque los grupos organizados del crimen, yo creo que se enteraron que podían hacer más dinero, tener más ganancias si ellos iban a cultivar, por ejemplo, coca en Honduras. Y tienes la razón que sí ha incrementado los cultivos, pero para mí lo más importante que el número de cultivos es el tamaño de los cultivos. El Inside Crime no dice eso, nada más dice que el año pasado que encontraron 12 plantíos o cultivos de coca, pero ¿cuántas plantas estaban en esos cultivos? Pero yo creo que ahora este año se está mermando el número de cultivos, pero de todas maneras, uh, las autoridades o las fuerzas de seguridad de Honduras desde enero hasta agosto de este año han destruido como 3.5 millones de plantas de cocaína. Y esto comenzó, yo creo que con Giovanni Fuentes, que estaba cultivando plantas de coca y tenía sus propios laboratorios. Solo que están luchando fuerte en Honduras. Felicito al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, por su lucha contra el narcotráfico, pero esto no se va a eliminar en un año o 2 años. Entonces, Honduras tiene que tener mucho cuidado porque crack que está siendo consumido en Honduras es alta adictiva. Y entonces aquí en los Estados Unidos nosotros tuvimos una epidemia en los 80s, principios de los 90s con crack. Colombia, la misma cosa. Entonces, los pandilleros, por ejemplo, el barrio 18, el Mara Salvatrucha, están distribuyendo crack en Honduras. Se vende así un pedacito de crack por 50 a 70 lempiras. Y si Honduras no tiene lugares para tratar con esta adicción, entonces va a tener muchos problemas porque esto es una amenaza contra la seguridad nacional de Honduras. ¿Implica esto, Mike, que Honduras, así como Estados Unidos, deberán dedicar mayores esfuerzos para combatir este nuevo fenómeno que ha surgido en el país? Totalmente, tienen que tener centros así para de intoxicar a las personas que son adictos a crack o cocaína. Y aparte de eso, el gobierno tiene que dedicar más recursos, más fondos, porque los elementos de la policía que van y destruyen estos cultivos, lo hacen así con machete o por mano, y eso es muy difícil porque si el cultivo es muy grande, se van a demorar una semana, 2 semanas, y es una labor muy intensivo. Solo que necesita más recursos. También Honduras necesita de pensar si van incrementando los cultivos y las plantas de coca de fumigar así en una manera aérea, por avioneta o por helicóptero, porque hacerlo manual va a ser algo difícil si hay un incremento en los cultivos. May, por tu experiencia,
este fenómeno, este hecho que está ocurriendo, el aumento de los cultivos de cocaína en el país, el surgimiento de narcolaboratorios, tú mencionabas el caso de Giovanni Fuentes, que fue uno de los que prácticamente inició en el negocio del cultivo de cocaína aquí en el país. Estamos en Honduras frente a una situación, un fenómeno de colombianización, podríamos decirlo así. Sí, totalmente, porque Colombia no era el más grande productor, por ejemplo, en el mundo. Era Perú y luego Bolivia y luego Colombia. Colombia nada más tenía pocos cultivos, pero entonces la mafia, por ejemplo, el cartel de Medellín bajo de Pablo Escobar, el cartel de Cali bajo de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, comenzaron a cultivar más y más cultivos de coca. Entonces sí corre el riesgo de que Honduras se vaya convirtiendo a una Colombia, pero yo creo que ahora la lucha sigue fuertemente en Honduras, pero tiene que continuar y como digo, necesitan más recursos porque muchas veces estos lugares donde cultivan la coca en Honduras es muy difícil para llegar a esos lugares y luego los productores cultivan o tienen estos cultivos en lugares donde la policía va a tener problemas identificando las personas que están cultivando las plantas de coca. Ese es un problema grande en Honduras. May, ¿implica esto que, digamos, el crimen ligado al cultivo de cocaína, al tráfico de cocaína ya de manera interna, la violencia tiende a mutar, tiende a diversificarse? ¿Eso puede ocurrir en el país o ya está ocurriendo según los análisis que tú has hecho particularmente de Honduras? Sí, ya está ocurriendo porque como te digo, en los tiempos pasados, Honduras era un punto transborde de cocaína. Ahora están cultivando y no nomás están produciendo cocaína en laboratorios situados en Honduras, pero ahora con el crack, que es un problema porque el polvo de cocaína se inhala y el crack se fuma, entonces muy adictivo, entonces muy problemático para Honduras porque la gente que usa bastante droga, por ejemplo, sea cocaína o crack, va a necesitar muchos recursos y no tienen esos recursos, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Robar, asaltar personas, matar personas, y por eso digo que es una amenaza contra la seguridad nacional de Honduras. Es decir, el cultivo de cocaína ya en el país, en Honduras, es una amenaza a la seguridad nacional de este país centroamericano. Totalmente, porque eso va aumentando el poder de los grupos del crimen organizado, de las pandillas. Entonces, por ejemplo, esto también afecta la economía de Honduras porque van a haber muchos drogadictos que no van a poder trabajar. Entonces, eso es muy problemático para la política y también para la economía de Honduras. May, la DEA y el gobierno de Estados Unidos particularmente deberá poner atención a este fenómeno, destinar más fondos para combatir este fenómeno en el país, en Honduras. Totalmente. Y yo creo que sí están enfocados en este problema porque esto también va a afectar la seguridad de la región sobre el tráfico de drogas, la violencia. Entonces, yo creo que sí es importante que los Estados Unidos
va dedicando recursos, por ejemplo, helicópteros, fondos y luego la capacitación de la policía que está tratando con este problema tan grande. Sí. Bueno, finalmente, May, otro fenómeno que se está dando es que ya Honduras se está convirtiendo también en un país de tránsito de fentanilo. Justamente las autoridades hondureñas incautaron el pasado 8 de noviembre un contenedor con más de 493,000 dosis de fentanilo en Puerto Cortés. ¿Qué criterio te merece y qué atención debemos de ponerle a esta problemática? Sí, yo estuve enterado de que incautaron el fentanilo ahí en Honduras. El fentanilo es una droga que es supremamente peligrosa. Por ejemplo, nosotros tenemos una epidemia aquí en los Estados Unidos. En los últimos 2 o 3 años hemos perdido como 70,000 ah, personas de sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos. Entonces, fentanilo es 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que morfina. Y muchas veces los carteles van mezclando fentanilo con otras drogas, por ejemplo, metanfetamina, heroína, marihuana, cocaína. Solo que los drogadictos no siempre saben que están consumiendo fentanilo y eso causa una sobredosis porque uh, 2 miligramos de fentanilo puede ser fatal para un ser humano y 2 miligramos son como unos granos de sal, muy poquito, y entonces muy peligroso fentanilo. Sí. Finalmente, Mike, ¿qué consejo darías al gobierno de Honduras por tu experiencia como jefe de operaciones, exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos? ¿Qué acciones, qué recomendaciones, qué consejos darías al gobierno y a las autoridades hondureñas para enfrentar estos fenómenos? Bueno, se trata de esto, que el gobierno de Honduras debe de educar al público de este problema utilizando canales de noticias, utilizar sus centros de información para educar a la gente. Aparte de eso, necesitan las escuelas de Honduras educar a los jóvenes sobre este problema, no nomás de cocaína, de crack, pero también de fentanilo, porque la educación es muy, muy importante para reducir la demanda. Y entonces también capacitar a la policía y a las fuerzas de seguridad para poder combatir este problema en una manera más eficaz. También yo creo que es muy importante tener un centro de inteligencia donde están reportando y pasando información al ejército, la policía, otras fuerzas de seguridad para poder desarrollar operativos basados en inteligencia, no nomás ir a ciertos operativos, pero los operativos tienen que estar basados en inteligencia para poder combatir este problema en una manera más eficiente.